Buenas noches. Este estudio es una continuación de el estudio que hemos estado teniendo sobre la historia eclesiástica, ¿verdad? Hemos estado en los siglos XV, XVI, XVII y todavía hay algunas cosas importantes que podemos mirar. Este es el tiempo en que surgió también lo que se llama la Reforma Protestante, el intento de evangélicos y protestantes en aquel tiempo que quisieron reformar la Iglesia Católica, pero no fue posible, ¿verdad? Lo que surgió fueron más denominaciones evangélicas. Pero durante este tiempo, más o menos como en el año 1492, que es una fecha bastante conocida para nosotros, ¿verdad? Mientras el señor Cristóbal Colón estaba negociando con el reino Fernando y la reina Isabela de España para financiar los barcos que él necesitaría, ¿verdad? Para, según la mente de él, llegar a India, hacia el este. En ese tiempo estaba también lo que se llama la Inquisición española, notoria por su crueldad y sus prácticas extremas contra todos aquellos que estaban acusados de herejía por la Iglesia del Estado, ¿verdad? Y eran cosas que más o menos estaban sucediendo en el mismo tiempo. En este tiempo, por supuesto, como hemos visto antes, en lecciones así bastante breves, a vuelo de pájaro, en ese tiempo estaban los albigenses. El nombre que ellos tenían de albigenses era porque era un lugar al sur de Francia que se llamaba Albi, y eso estaba bastante poblado ahí de hermanos que tenían las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas, las mismas prácticas de los bautistas, ¿verdad? De los montanistas, novacianos, donatistas y paulicianos que hemos estudiado ya también hace varias semanas. Y por supuesto, muchos de ellos eran paulicianos que habían emigrado a través de Europa desde el año 1000 más o menos, ¿verdad? Que se encontraba en este lugar aquí de Francia que se llama Albi. Ellos fueron condenados por ser herejes por el concilio de Albi en el año 1254. Y cuando varios papas de la Iglesia Católica Romana les amedrentaron y les persiguieron, estos anabautistas antiguos fueron condenados a la muerte como los valdenses. Ya hemos mirado, ¿verdad?, que estos hermanos pululaban por esos alrededores de Europa, escondiéndose en las montañas, en las cuevas y en regiones bastante amplias, ¿verdad?, de Piedmonte, que son unas montañas altísimas en el centro de Europa. Y se calcula como 1 millón de ellos en ese tiempo, ¿verdad? Escapándose, escondiéndose para poder alabar al Señor. Había un lugar que se llama Hillcliff, en cierto lugar ahí de Francia, en las montañas, en los bosques, donde ellos habían
construido un templo. No se sabe cuándo fue hecho, cuántos centenares de años existía eso, pero muchos centenares de años después lo descubrieron. Habían tenido en sus sótanos bautisterios también para bautizar a los convertidos, a los que se unían a la iglesia. Ellos ahí escondidos tenían sus servicios y eran centenares y miles de ellos, ¿verdad? Que estaban sirviendo al Señor. Qué linda esa, cuando encontramos todos estos detalles de historia, cómo el Señor siempre ponía en los corazones de ellos las convicciones del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que a pesar de que tenían pocos volúmenes escritos del Nuevo Testamento, sin embargo, lo poco que tenían lo usaban, lo memorizaban, cantaban al Señor, y era un espíritu precioso con que ellos se desenvolvían, ¿verdad? Hay muchas, muchos de los historiadores tienen registro de lo que ellos podían escribir, sus confesiones de fe, sus artículos de fe, los cuales son muy similares, son iguales a los que nosotros tenemos en la actualidad. Cuando usted toma una de esas revistas trimestrales de la escuela dominical o de otros estudios que tenemos, usted puede mirar ahí en las portadas que están los artículos de fe, y que hay un total como de 22 artículos de fe que creemos que son doctrinas cardinales basadas en la palabra de Dios, por las cuales nosotros no solamente las creemos, pero las vivimos, las practicamos y las defendemos, ¿verdad? Y es lo que nuestros hermanos en el pasado también hicieron. Estuvimos mirando cómo en el tiempo de Martín Lutero, este señor, ¿verdad? Siendo un sacerdote católico de origen alemán, él encontró a Cristo como Salvador, según tenemos el testimonio, ¿verdad? Leyendo la epístola a los Romanos, principalmente cuando llegó al capítulo 5 de Romanos, eso completamente le absorbió su mente, su corazón, su conciencia, y él solo leyendo ese pasaje se convirtió a Cristo y le recibió como su Salvador personal, ¿verdad? Y él, por supuesto, comenzó a proclamar el mensaje del Evangelio y en contra de las doctrinas y abusos del catolicismo romano. No tuvo éxito, por supuesto, en hacer ninguna reforma, ni ningún cambio, ¿verdad? En el catolicismo, pero de ahí surgió lo que se llama la Iglesia Luterana. Y él, cuando en Alemania comenzó ya a ganar muchos discípulos, el gobierno mismo de Alemania lo apoyó, y fue esa religión luterana, ¿verdad?, adoptada pues como la religión del Estado, Y una vez que él comenzó pues a hacer sus acuerdos, sus negociaciones, y tratar de tener concordia con el catolicismo, los hermanos anabautistas, pensando que tal vez por este movimiento ellos tendrían cierto reposo, cierto descanso, qué bueno, cierto alivio, salieron de las montañas, de sus escondites para sentirse con más libertad, pero la verdad es que se llevaron un fiasco, se llevaron una gran decepción, porque ahora
tanto los protestantes como los católicos estaban unidos para perseguirlos a ellos, ¿verdad? Porque los anabautistas, por supuesto, el nombre, como el mismo nombre indica, ellos no estaban dispuestos a aceptar bautismo de niños, estaban en contra de eso y por supuesto los luteranos, igual que el catolicismo, lo practican, enseñando también, ¿verdad?, que el bautismo limpia de pecados, ¿verdad?, lo cual es una herejía, es contra la palabra de Dios. Y por todas estas cosas, nuestros hermanos anabautistas sufrieron, pues, persecución. Pero ya hemos visto que hubo después también otro señor que se llamó Juan Calvino, y él comenzó a enseñar varias doctrinas. Hay 5 principalmente doctrinas que ellos enseñaron, los cuales son completamente incorrectas de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Después salió otro señor, Jacobo Arminio, atacando las doctrinas de Mr. Calvino, y también se fue al extremo. Bueno, eso ya lo miramos. Hubo varias cosas más que sucedieron en ese tiempo también. He tomado notas de algunos libros históricos muy conocidos en nuestro medio, y hay cosas que muchos de nosotros no hemos oído y no hemos estado informados al respecto, ¿verdad? Pero hubo una guerra en el año 1555, ¿verdad? Esta guerra fue entre campesinos y la nobleza en Münster, Alemania, ¿verdad? Esto era una rebelión por el sistema de gobierno feudalista que ellos tenían. Los campesinos eran oprimidos, eran abusados, eran cosas injustas que les estaban haciendo, ¿verdad? Tanto los obispos católicos como la aristocracia, la gente rica de esos tiempos, ¿verdad? Y era como una especie de negocio en que al tener los hombres de nobleza y las mujeres de nobleza y los obispos, tanto la fuerza religiosa como civil, al tener los terrenos, las pertenencias de ellos, animales y todo lo demás de los campesinos, pues tenían la protección del Estado y otros beneficios también, ¿verdad?, que se les ofrecían. Pero por supuesto, la gente así vivía en pobreza, en necesidad, no podían hacer uso de sus propias cosas, ¿verdad? Cosas como cazar animales, ir a los ríos, a los lagos, a pescar, ni siquiera podían hacer eso, les era prohibido porque eran los demás, los ricachones, los que le tenían impuesta esta ley del feudalismo, los que tenían derecho a esas cosas, ¿verdad? Así pues que estaban siendo explotados, ¿verdad? Y vivían en pobreza, y llegó un momento en que ellos se rebelaron, y esto es lo que sucedió. Hubo una guerra, fue bastante trágica. Eso sucedió en el año 1555 y perecieron 100,000 campesinos de 300,000 que había más o menos en ese lugar de Münster, Alemania. 100,000, una tercera parte de la población
pereció, ¿verdad? Ya los demás, por supuesto, se rindieron y ya no pudieron seguir peleando más, ¿verdad? Porque eran gente campesina, ellos no estaban preparados para estar peleando con ejércitos que el catolicismo y la aristocracia habían mandado, ¿verdad? Para calmarlos. Pero una cosa horrible sucedió. La Iglesia Católica culpó a Martín Lutero de ser el cabecilla principal, el instigador, el que promovió estas cosas, ¿verdad? Y meter en la mente de los campesinos que se rebelaran y que resistieran ya a esto y que protestaran, ¿verdad? Pero por debajo, a escondidas, Mr. Lutero más bien hizo pues que estos pelotones de soldados y estos gobiernos contra ellos más bien los acusó, y él les dijo que lo que había que hacer era asesinarlos, ¿verdad? Para que ya no estuvieran en esta protesta. Fue algo bastante feo, bastante malo, pero con los años después de que el catolicismo acusó a Mr. Lutero de este horrible crimen que fue cometido contra estos campesinos alemanes en el año 1555, lo que hizo Martín Lutero después, más adelante, él admitió que sí, que él era el culpable, que él había cometido ese gran error y difundido esa gran calumnia, ¿verdad? Pero lo que hizo fue más bien, después de admitir su culpabilidad, inventó la mentira de atribuirle la culpa a nuestros hermanos anabautistas. Y en la actualidad, usted consulta en Google o en alguna enciclopedia, alguna parte, y usted va a encontrar, ¿verdad?, que en la actualidad muchos dicen que los anabautistas fueron los promotores de ese tumulto y de esa guerra horrible en que perecieron tantos campesinos. Es verdad que había muchos hermanos anabautistas, mucha gente que conocía al Señor como su Salvador, miembros de las iglesias neotestamentarias, pero a través de los siglos, desde el principio de la iglesia del Señor Jesucristo en Jerusalén, nunca, jamás, hermanos bautistas han portado armas para pelear. El Señor no nos ha dicho que hagamos semejante cosa. Más bien hemos sido víctimas de persecución, de cárcel, de abusos, de suplicio y de muerte, pero jamás hemos tenido tal mala reputación de pelear con armas y matar a nadie, pero sí lo han hecho con nosotros. Esto es completamente inconsistente, pero es lo que está en la historia. Usted revise en la historia y va a encontrar esa gran mentira en que se acusa a nuestros hermanos anabautistas en este año, siglo XVI, de semejante crimen, de semejante masacre, ¿verdad? Pero es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que iba a haber todas estas calumnias, todas estas mentiras, toda esta persecución. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Si me odiaron a mí, me persiguieron a mí, también así lo harán con vosotros. Pero bueno, el Señor un día va a aclarar todas estas cosas y va a vengar todas estas falsas calumnias y falsas acusaciones. Hay varias cosas pues que han ocurrido
desde el siglo XVI más o menos, ¿verdad? Ya citamos por lo menos 2 cosas, pero más cosas también en cuanto a el evangelio, el ingreso de los hermanos en Inglaterra y en las Galias, ¿verdad? Thomas Crosby, un historiador inglés, traza la historia de la sucesión de las iglesias anabautistas en Inglaterra desde el año 1600 hasta el tiempo de los apóstoles. Todos los detalles, todos los pormenores de la sucesión de estas iglesias del Nuevo Testamento, él las tiene bien escritas en sus libros de historia. Mr. Davis o Mr. Davis es otro historiador también galés, ¿verdad? De las Galias, territorio contiguo, ¿verdad? A Inglaterra. Y él también nos dice sobre el bautismo infantil que nunca fue practicado en Inglaterra en los primeros siglos, ¿verdad? En otras partes sí era la práctica, pero jamás ahí en las Galias o en Inglaterra. Y el único modo del bautismo era para los adultos y era practicado como se enseña en el Nuevo Testamento, por inmersión y después de que el adulto confesara a Jesucristo como su Salvador personal. Y este señor Davis, junto con Mr. Crosby también, ellos dicen que la historia la remontan hasta el año 62 después de Cristo. ¿Qué le parece? Es sumamente precioso. A mí me emociona a saber todas estas cosas, todos estos detalles, ¿verdad? Y fue hasta en el año 597 que Gregorio el Grande, que fue el Papa número 64 ya para ese tiempo, el Papa de la Iglesia Católica Romana, él envió a quien se llama, entre comillas, San Agustín, este teólogo, a la Gran Bretaña, a Inglaterra, para que intentara la conversión de los británicos al catolicismo. Y sí, cuando él llegó ahí, él muy inteligentemente a todos los que no eran cristianos, a todos los que no sabían nada de la Biblia, pero que eran paganos y que tenían sus templos y tenían sus reuniones idolátricas. Él lo que hizo fue decirles a ellos, ¿verdad?, que solamente pedía 3 cosas, ¿verdad?, que esas imágenes y esas esculturas que ellos tenían, que eran del diablo y que las iban a quitar para poner otras, ¿verdad?, otras imágenes y otros cuadros, que iban también a tener reuniones y servicios y que fuera anunciado el nombre del verdadero Dios, ¿verdad? Y lo único que él pedía era, pueden venir siempre aquí a su templo, pueden venir siempre a hacer aquí sus celebraciones, pero lo único que se requiere es que sean bautizados. Y él logró que millares de personas fueran bautizadas y entonces su viaje fue exitoso y miles de personas fueron añadidas al catolicismo. El catolicismo y paganismo pues ya estaba asociado de todas maneras y
Eso era lo que ellos llamaban convertirse al cristianismo, era entre comillas. Pero cuando se trataba de los hermanos bautistas o anabautistas, que hemos hablado que esas regiones estaban inundadas también de ellos, por supuesto que ellos no estaban de acuerdo con esas cosas de San Agustín, y él trató de conversar con los pastores, con los hermanos líderes de las congregaciones para negociar esto, pero ellos, por supuesto, rehusaron doblegarse a las enseñanzas de Mr. Agustín, ¿verdad? Y al negarse ellos, entonces fueron acusados delante de Gregorio, el rey, el papa, en ese tiempo, y lo que hicieron fue enviar ejércitos para perseguirlos y matarlos. Y así fue lo que hicieron. Miles de ellos fueron, igual que como en otras regiones y de la tierra y en otras partes y en otros tiempos, también asesinados. Pero mis hermanos, gracias al Señor, porque a pesar de eso, la palabra de Dios, cuando ellos han sido asesinados, algunos se escapan, algunos se corren y van a otros lugares para que se promulgue y se continúe la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. Así ha sido en la historia y es el éxito que la obra de Dios ha tenido a través de los siglos, porque el Señor Jesús prometió, ¿verdad?, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a Él sea la gloria en Cristo Jesús, en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Y he aquí, dice el Señor, id por todo el mundo, predicad el evangelio, a los discípulos bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor prometió, sí, la perpetuidad de su casa, de su iglesia, de su reino, que Él estableció aquí en la tierra, y nada ni nadie puede eliminarlo. Nada ni nadie puede desaparecerlo. Nada ni nadie puede derrumbarlo. Estará aquí hasta que el Señor Jesús venga. Gloria al Señor. Amén. El Señor los bendiga, mis hermanos, y continuaremos más mirando más cosas, más detalles del siglo XVII, XVIII, ya cuando la obra, esta persecución horrible de que estamos hablando, sucedió en Inglaterra y en otras partes de Europa, como de ahí el Señor puso en la mente de los primeros hombres y mujeres y familias enteras venirse a cruzar el Atlántico y llegar aquí hasta América. Gloria al Señor. Vamos a comenzar a cubrir eso en el próximo estudio. Muchas bendiciones. Hasta pronto.